Buenas tardes. Hoy día vamos a presentar la tarea académica. Los integrantes es Shakira Milagros Soto Zuquilande, quien les habla, para Giuseppe Castroveja. Eh, Como primeros puntos a breve reseña de la organización. Se hablará sobre el debate entre relación entre derecho y lo moral, uno de los temas más discutidos de la filosofía jurídica moderna. En primer lugar, explica el concepto de la ética y la importancia de la comprensión del comportamiento humano y la justicia sobre la presencia. Pues, luego presenta la postura de positivismo jurídico representado por el HLA Hart, que sostiene que la separación entre derecho y moral. Posteriormente se expone las críticas de los autores Dworkin, Alex Ferrajoli, Atienza, para quienes integran valores y principios críticos éticos de los derechos. Finalmente se analiza el impacto histórico de este debate tras la Segunda Guerra Mundial, destacando el surgimiento de las constituciones como contenido moral y la persistencia de dos grandes corrientes, positivista y no positivista. La introducción. La introducción presenta el positivismo jurídico como una corriente ligada al desarrollo del Estado moderno, centrada en el estudio del derecho positivo sin considerar juicios morales. Explica que el debate sobre la relación entre derecho y moral ha sido constante en la filosofía jurídica, enfrentando posturas que defienden su reparación frente a otras que sostienen la interdependencia. El objetivo del capítulo es analizar las distintas teorías sobre esta relación, identificando sus fundamentos, su influencia en la participación y la aplicación del derecho. Además, se destaca la importancia de integrar la ética en la formación jurídica, promoviendo profesionales capaces de equilibrar las técnicas legales como principios de justicia, responsabilidad social. Finalmente, enuncia el examen de principales corrientes del siglo XX: positivismo, positivismo, neoconstitucionalismo, para comprender los límites y alcances del vínculo entre moral y derecho en el contexto contemporáneo. Teorías del derecho. El texto explica a lo largo de la historia el ser humano ha buscado entender el derecho desde distintas perspectivas filosóficas, sociológicas, jurídicas, dando un origen a diversas teorías que son propias con sus propios fundamentos metodológicos y finalidades. Todas ellas intentan responder preguntas claves como ¿qué es el derecho? ¿Cuál es el origen y por qué las personas obedecen las normas? Finalmente, el texto señala que el estudio se centra tres corrientes principales que han influido en la ciencia jurídica moderna: en el justnaturalismo, el positivismo jurídico y el realismo jurídico. El justnaturalismo o doctrina del derecho natural sostiene que existe un orden jurídico superior y universal e inmutable, basado en la naturaleza humana, la razón, la voluntad divina, y sirve de guía al derecho positivo creado por los hombres. Según esta corriente, las leyes solo son válidas si se ajustan a los principios de justicia, moralidad, derecho natural. De lo contrario, no pueden considerarse verdaderas leyes. Para los naturalistas, el derecho y deberes existen antes que las normas positivas, y las leyes humanas solo los reconocen. Por ello, el ser humano obedece al derecho cuando éste refleja lo justo, ya que todos poseen una conciencia innata del bien y el mal. Sin embargo, el naturalismo ha sido criticado por su falta de conceptos universales de justicia, pues lo que no se considera justo varía según la cultura y la época. Esta dificultad llevó al surgimiento del positivismo jurídico, que busca separar el derecho de la moral y estudiarlo como un sistema autónomo basado en normas y autoridad. El resumen del positivismo jurídico. El positivismo jurídico surge como respuesta del justnaturalismo y afirma que el derecho es la creación humana, no deriva de principios morales o divinos. Su validez depende de haber sido creada por una autoridad competente, siguiendo procedimientos formales, no de justicia. De obligatoriedad del derecho proviene de la autoridad del Estado y de su poder coercitivo, cuyo fin es mantener el orden social. Entre los principales autores está Hans Kelsen, que postula de la pirámide de Kelsen, que es fundamental en esta postura: teoría pura del derecho y norma fundamental. H. L. J. Hart,
regla del reconocimiento y tipos de normas, Norberto Bobbio, función de organizaciones del derecho, aunque se le critica por su formalismo, el positivismo consolidó una visión científica y racional del derecho moderno. A continuación, mi compañera continuará. Muy buenas tardes, docente. En esta oportunidad hablaré sobre Herbert L. Hart, uno de los principales representantes del positivismo jurídico moderno. Hart propone un positivismo influyente que, es decir, reconoce que el derecho es un sistema de reglas sociales, pero admite que la moral puede influir en ciertos casos. Él distingue dos tipos de reglas, las primarias que establecen deberes y las secundarias que regulan cómo se crean o aplican las leyes. Según Hart, la validez del derecho depende de una regla de reconocimiento que sea aceptada por los operadores jurídicos. En resumen, aunque Hart mantiene la autonomía del derecho frente a la moral, acepta que los jueces pueden usar criterios éticos en casos difíciles. Por eso su teoría es un positivismo más flexible y realista. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, donde ahora al positivismo crítico de Luigi Ferrajoli, también llamado neopositivismo garantista. Ferrajoli adapta el positivismo al Estado constitucional moderno, afirmando que una norma puede ser formalmente válida, pero materialmente inválida si contradice la Constitución. Para él, el derecho no solo debe cumplir una forma, sino también un contenido ético, que es proteger los derechos fundamentales y limitar el poder del Estado. En este modelo, los jueces tienen un papel más activo porque deben interpretar las leyes conforme a la Constitución. En síntesis, Ferrajoli plantea un positivismo con contenido moral que busca garantizar la justicia y la dignidad humana. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, donde el siguiente autor es Alf Roth, representante del realismo encadenado. Él analiza el derecho desde un punto de vista empírico, es decir, como función realmente en la práctica. Ross sostiene que una norma jurídica solo es válida si se cumple efectivamente y si las personas la perciben como obligatorias. También introduce que el concepto de directivos impersonales que no son normas sin emisor ni destinatario concreto. Su crítica al positivismo es que no basta con que una norma sea legal, sino que debe ser vigente en la realidad social. En conclusión, Ross combina el rigor del positivismo con una visión más práctica y sociológica del derecho. Ahora bien, pasamos a la siguiente diapositiva, que como conclusiones, el positivismo jurídico no es una sola doctrina, sino un conjunto de corrientes que evoluciona con el tiempo. Kelsen, Hart y Ferrajoli y Ross coinciden en que el derecho debe tener validez y legitimidad, pero difieren en cómo se relaciona con la moral. El positivismo moderno busca un equilibrio entre la racionalidad jurídica y el contenido ético, garantizando los derechos humanos en los estados democráticos. Ahora bien, vamos a la siguiente. Ahora, entre las recomendaciones se destaca que existe dos formas de entender la norma suprema. Para Kelsen es la Constitución y para Hart la regla de reconocimiento. También se menciona que el neoconstitucionalismo complementa al positivismo al incorporar valores morales, aunque debe evitar caer en el dogmatismo. Por eso, el positivismo jurídico contemporáneo sigue siendo una herramienta válida para
interpretar el derecho con flexibilidad, racionalidad y justicia. Por último, tenemos en la siguiente diapositiva, finalmente se presentan las fuentes bibliográficas que sustentan este análisis, con autores como Blanco Miguelés, Moreno Cruz y Vigo, además de artículos académicos y fuentes digitales especializadas en teoría del derecho. Y esto sería todo nuestro video. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.